Imagina vivir en un país marcado por décadas de conflictos, donde el día a día es una lucha por la supervivencia y los sueños son frecuentemente aplastados por las adversidades. Ese es Sudán, una nación en el noreste de África que lleva el peso de una historia turbulenta, con una economía debilitada, una infraestructura precaria y una rica cultura que resiste en medio de las dificultades. Sudán es un país de extremos, donde la belleza de sus paisajes contrasta con la dureza de la vida cotidiana. En el video de hoy, conoceremos la dura realidad de un pueblo resiliente que enfrenta desafíos inimaginables en condiciones casi imposibles. Número 1. Sudán es el tercer país más grande de África, con una extensión de 1.8 millones de kilómetros cuadrados. Limita con 7 países. El río Nilo, que atraviesa el país de norte a sur, es una de sus mayores riquezas naturales, proporcionando agua para riego y transporte en una región predominantemente árida. El desierto del Sahara cubre gran parte del territorio, con dunas de arena y paisajes desolados. A pesar de su clima extremo, Sudán alberga algunas regiones fértiles, especialmente a lo largo de las riberas del Nilo, donde se concentra la mayor parte de la población. Número 2. Sudán es hogar de aproximadamente 48 millones de personas, divididas entre diversas etnias y grupos culturales. A pesar de esta diversidad, el país enfrenta profundas desigualdades sociales y económicas. La mayoría de la población vive en áreas rurales y depende de la agricultura de subsistencia. En las ciudades, la situación también es desafiante. Barrios superpoblados, infraestructura deficiente y altas tasas de desempleo son la norma. El acceso a servicios básicos, como salud y educación, es limitado, especialmente en áreas remotas donde médicos y maestros son escasos. Además, años de conflictos internos han obligado a millones de personas a vivir como refugiados o desplazados internos, agravando aún más la crisis humanitaria. Número 3. Sudán es un país profundamente marcado por conflictos que no solo han moldeado sus fronteras, sino también la vida de millones de personas. Desde su independencia del Reino Unido y Egipto en 1956, el país ha enfrentado más de 5 décadas de guerra civil, siendo la más notable la que resultó en la separación de Sudán del Sur en 2011. Esta división, que se suponía traería paz, dejó profundas cicatrices, incluidas disputas por recursos naturales como el petróleo, que es abundante en el sur, pero cuya infraestructura de exportación está en el norte. La inestabilidad política es otra constante en la historia de Sudán. Golpes de Estado y transiciones de poder a menudo sumen al país en periodos de incertidumbre. Para tener una idea, desde su independencia, Sudán ha sufrido 18 intentos de golpe de Estado. Este escenario refleja el frágil equilibrio de poder entre gobiernos civiles y militares que han disputado el control del país a lo largo de las décadas. En 2019, tras la caída del dictador Omar al-Bashir, Sudán vivió un breve momento de transición democrática, alimentando esperanzas de cambio. Sin embargo, este periodo de esperanza fue interrumpido en octubre de 2021, cuando un nuevo golpe de Estado colocó al general Abdel Fattah al-Burhan y sus militares en el poder. Desde entonces, Sudán ha enfrentado sanciones y condenas internacionales. Aunque no está completamente aislado del resto del mundo, el aislamiento político y económico del país se ha intensificado. Además, los conflictos internos, incluyendo la reciente guerra entre las fuerzas de al-Burhan y las fuerzas de apoyo rápido, han agravado aún más la crisis. Hoy en día, Sudán es un retrato de sufrimiento, marcado por una lucha constante por la estabilidad y la paz. Número 4. Vivir en Sudán es experimentar una vida sin las comodidades que muchas personas en el mundo consideran básicas. Muchas casas están construidas con ladrillos de barro o, en muchos casos, con hojas de palma y ramas secas. El suelo de tierra compactada es el lugar donde las familias duermen, comen y reciben visitas. En las regiones rurales, los baños son una rareza, siendo reemplazados por letrinas improvisadas. Las cocinas, cuando existen, son espacios al aire libre donde los alimentos se preparan en fogatas. Además de las dificultades con la vivienda, la electricidad es un privilegio distante para gran parte de la población. Solo alrededor del 30% de los hogares tienen acceso a energía eléctrica, y aún en las áreas urbanas, los cortes de energía son frecuentes y prolongados. En las zonas rurales, la situación es aún más grave. La mayoría de las aldeas y comunidades dependen de lámparas de queroseno o fogatas para iluminar las noches, marcadas por una oscuridad casi total.
Otro problema grave es la falta de agua potable. Solo una pequeña parte de la población tiene acceso a agua limpia. En muchas aldeas, las personas caminan kilómetros bajo el sol abrasador para recoger agua de pozos o ríos. La ausencia de saneamiento básico contribuye a la propagación de enfermedades, convirtiendo la salud pública en un problema crítico. El acceso a Internet, considerado un lujo, está limitado a las áreas urbanas, pero sigue siendo inaccesible para la mayoría de la población. Número 5. La economía de Sudán es una de las más frágiles del mundo, marcada por la inestabilidad política y la dependencia de recursos naturales, especialmente petróleo y oro. A pesar de estas riquezas, la mala gestión y las sanciones económicas internacionales han limitado el desarrollo del país. La inflación descontrolada ha hecho que los alimentos y los bienes básicos sean inalcanzables para gran parte de la población. Para tener una idea, muchas familias viven con menos de $2 al día, una cantidad insuficiente para cubrir las necesidades básicas como alimentación, salud y educación, dejando a la mayoría de la población en extrema pobreza. El desempleo es alarmante, y muchos sudaneses recurren a trabajos informales para sobrevivir. La agricultura, que emplea a la mayoría de la población, sufre de técnicas obsoletas y de los efectos del cambio climático, como sequías prolongadas y desertificación. Esto resulta en crisis alimentarias frecuentes que dejan a millones de personas en inseguridad alimentaria. Si estás disfrutando del video, dale like y suscríbete al canal. Eso me ayuda a seguir trayendo contenido para ti. Número 6. Jartum. La capital de Sudán es un punto de encuentro de culturas e historias. Situada en la confluencia de los ríos Nilo Azul y Nilo Blanco, la ciudad es un testimonio vivo de la historia y la modernidad de Sudán. Por un lado, encontramos edificios modernos, mercados bulliciosos e instituciones gubernamentales. Por otro, barrios informales donde millones de personas viven en condiciones precarias, sin acceso regular a agua, electricidad o servicios básicos. Jartum también es conocida por sus mercados tradicionales, como el Souk Omdurman, uno de los más grandes de África, donde se puede encontrar de todo, desde especias aromáticas hasta tejidos coloridos y joyas artesanales. El tránsito caótico refleja la energía de la ciudad, con motocicletas, carretas y peatones compartiendo el mismo espacio. Número 7. Las condiciones de transporte en Sudán reflejan las dificultades económicas del país. Las carreteras pavimentadas son escasas fuera de la capital, y la mayoría de las vías rurales son caminos de tierra que se vuelven intransitables durante la temporada de lluvias. Para muchos sudaneses, caminar largas distancias es una necesidad diaria. Los vehículos motorizados son un privilegio para pocos, y el transporte público es escaso y precario. En las zonas rurales, las carretas tiradas por burros siguen siendo comunes, mientras que en las ciudades, los autobuses antiguos y abarrotados ofrecen una alternativa poco confiable. Número 8. El río Nilo es el corazón de Sudán. Además de proporcionar agua para la agricultura, es una fuente vital de vida para las comunidades ribereñas. Las riberas del Nilo son algunas de las pocas áreas verdes del país, donde se cultivan cereales, hortalizas y algodón. Sin embargo, la dependencia del río también genera conflictos con países vecinos, como Egipto y Etiopía, debido a la construcción de represas y la disputa por los recursos hídricos. Además, el Nilo desempeña un papel cultural significativo. Es mencionado en canciones, poemas e historias transmitidas de generación en generación, simbolizando no solo sustento, sino también la conexión espiritual e histórica del pueblo sudanés con su tierra. Número 9. El Islam es la religión predominante en Sudán, con cerca del 90% de la población siguiendo la corriente sunita. La religión juega un papel importante en la vida cotidiana, influyendo desde las leyes hasta las costumbres sociales. Festividades como el Ramadán y el Eid son momentos de unión, donde las familias se reúnen, comparten comidas y refuerzan los lazos comunitarios. Por otro lado, las minorías religiosas, que incluyen cristianos, animistas y seguidores de otras creencias tradicionales africanas, enfrentan desafíos significativos en Sudán. Estas comunidades, concentradas principalmente en el sur y en áreas cercanas a las fronteras con Sudán del Sur, conviven con discriminación y persecuciones frecuentes. Las iglesias cristianas y los lugares de culto animistas son a menudo objeto de vandalismo y ataques, y las comunidades reportan dificultades para obtener permisos de construcción o reparación de sus templos. Número 10.
La cultura sudanesa es un mosaico de influencias africanas y árabes. En Sudán, ser recibido con un café aromático, conocido como jibana, o un té dulce, no es solo un gesto de cortesía, es una demostración de respeto. La vestimenta también refleja la rica herencia cultural del país. Las mujeres visten el tub, un vestido largo y colorido que simboliza gracia y elegancia, mientras que los hombres usan el jalabilla, una túnica blanca que ayuda a aliviar el intenso calor. Las danzas tribales, como el beja, son una expresión de identidad y resistencia, donde hombres y mujeres celebran su historia a través de movimientos rítmicos y cantos ancestrales. Número 11. El desierto de Sudán es uno de los paisajes más impresionantes del mundo. Dunas interminables, formaciones rocosas y oasis escondidos crean un escenario impresionante. Para los nómadas que viven en el desierto, la vida es una lucha constante contra las fuerzas de la naturaleza. Estos grupos mantienen tradiciones milenarias, como la cría de camellos y el comercio de sal, adaptándose a un entorno extremadamente hostil. El desierto también guarda tesoros arqueológicos, como las pirámides de Meroe, que son testimonio de la antigua grandeza del reino de Kush. Número 12. Las pirámides de Meroe son el símbolo más icónico de Sudán y uno de los grandes tesoros arqueológicos del continente africano. Construidas por la antigua civilización nubia, estas pirámides, más pequeñas pero más numerosas que las de Egipto, son los remanentes del reino de Kush, que prosperó entre los siglos VIII a.C. y IV después de Cristo. Situadas en un paisaje desértico impresionante, sus estructuras elegantes y puntiagudas contrastan con las dunas doradas que las rodean. Los visitantes pueden explorar las ruinas de los templos y tumbas, admirar jeroglíficos grabados en las paredes y sentir la conexión con una historia que se remonta a miles de años. En resumen, Sudán es un país de contrastes extremos, donde una belleza natural impresionante y una cultura rica coexisten con desafíos casi insuperables. La lucha diaria por la supervivencia es, sin duda, una realidad, pero al mismo tiempo, las tradiciones ricas y las danzas vibrantes, cargadas de significado, revelan la fuerza y el espíritu del pueblo sudanés. Si te sentiste impactado por las dificultades de esta nación, cuéntanos qué fue lo que más llamó tu atención. Si llegaste al final de este video, deja un me gusta y suscríbete al canal. Esto me anima a seguir trayendo más contenido. Hasta el próximo video.